Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hablamos sobre un bloque de patchwork muy sencillo y muy bonito. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En este canal ya hemos visto varios diseños de bloques de patchwork. Hoy vamos a hablar de un bloque que se llama log cabin, que está formado por pequeños rectángulos de tela. El patchwork nos permite darle un aire mucho más cálido a nuestro hogar, decorando un montón de artículos diferentes como mantitas, accesorios de cuarto de baño, de cocina, en fin. A mí me parece que tiene un montón de posibilidades y si lo vamos viendo paso a paso, verás cómo no te resulta difícil. Vamos ya, manos a la tela. Para formar el bloque de log cabin puedes utilizar telas precortadas que vienen ya en una gama de colores similares, o bien utilizar tus retales. Yo estoy cortando tiras de tela de 3 centímetros de ancho, que calculando el margen de costura aproximadamente se van a quedar en un ancho de 2 centímetros. Este bloque se puede hacer de distintas maneras. Te voy a enseñar una forma muy sencilla de hacerlo, en el que podemos ir cortando tiras y luego adaptando su largo. Utilizando una base de corte, una regla de patchwork y un cúter vamos a ir cortando las tiras. Como te decía, las voy a hacer de 3 centímetros de ancho. Una regla de este tipo es muy útil ya que consigues unos cortes bastante exactos. En la forma tradicional de montar un bloque de log cabin se utiliza un papel que puede estar marcado o no por líneas horizontales y verticales formando una cuadrícula. Te puedes ayudar un papel de este tipo para ir uniendo las piezas sobre el papel y así guiarte perfectamente a la hora de coserlas. Esta otra forma de hacer el log cabin que te voy a enseñar hoy es bastante más sencilla y a mí me resulta más rápida. Sí que es cierto que tienes que tener mucha precisión a la hora de ir uniendo las tiras. Vamos a usar para ello el prensatelas de 1/4 de pulgada, con el que conseguiremos márgenes de costura muy exactos. La pieza central del bloque es cuadrada y tiene 6 por 6 centímetros, que es el doble del ancho de cada una de las tiras. El largo de la tira no importa en este momento porque luego lo vamos a ir adaptando a medida que vamos formando el bloque. Podemos ir colocando las piezas aleatoriamente o bien diseñar un patrón previo. En el log cabin original se colocaban colores claros hacia un lado del cuadrado y colores oscuros hacia otro. Pero existen infinidad de diseños y depende de lo que tú quieras hacer. El resultado será muy diferente dependiendo de la disposición que quieras darle. Voy a ir colocando las piezas y una vez que tenga decidida la composición que voy a hacer, lo que haré será tomar una fotografía con mi teléfono y así tengo claro dónde va cada una de ellas y en ningún momento se me despista el diseño que quiero conseguir. Como ves, a cada lado del cuadrado he colocado 3 elementos, pero este bloque lo puedes hacer tan grande como tú quieras y también, como te comentaba al principio, cada una de las tiras puede tener la medida que tú decidas. Tomamos una fotografía y de esa manera nos podemos guiar para ir montando el log cabin. Vamos a utilizar el prensatelas de 1/4 de pulgada que nos da unos márgenes de costura exactos. Vamos a colocar alfileres en la primera pieza que tenemos que montar. Voy a separar un poquito las piezas y vamos a ir montando primero esta pieza de aquí, luego vamos a seguir el sentido de las agujas del reloj. Cosemos primero esta con esta, luego la siguiente, luego aquí, 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 aquí y de esta manera seguimos siempre el sentido de las agujas del reloj. Pues para empezar voy a tomar esta tira, que la saco de aquí con cuidado y la voy a unir a este cuadrado. No hace falta que casen bien por aquí, puesto que luego vamos a cortar para ajustar bien las piezas para que sean del mismo tamaño y también vamos a cortar por aquí, pero eso será una vez que hayamos cosido. Como te digo, también hay una técnica en la que cada pieza está calculada y precortada, de manera que cuando coses te quedan exactamente del tamaño que necesitas. Bueno, pues una vez marcado ahí, vamos a la máquina y cosemos por aquí. No hace falta que remates ni al principio ni al final. Aquí hemos cosido nuestra primera pieza, vamos a cortar la tela sobrante de cada uno de los lados. Ya tenemos aquí unidas las 2 primeras piezas y vamos a ir a la plancha. Y vamos a planchar siempre todas las costuras hacia afuera, alejadas del centro de nuestro bloque.
Aquí tenemos las dos primeras piezas cosidas y ahora vamos a por la siguiente. Voy a sacarla de aquí con cuidado y la vamos a colocar derecho contra derecho. Colocaremos alfileres e iremos de nuevo a la máquina de coser. En la máquina cosemos por aquí. Tienes que tener cuidado de que esta costura permanezca en esta dirección mientras cosemos esta pieza, para que luego por la parte de atrás no encontremos costuras retorcidas. Aquí tenemos la tercera pieza. Vamos a cortar el sobrante de cada uno de los lados y luego a plancharla. Aquí lo tenemos, abrimos hacia acá y nos vamos a la plancha. De nuevo, la costura irá hacia este lado, alejándose del cuadrado que tenemos en el centro. Volvemos con la pieza a su posición inicial para ver cuál es la siguiente tira que tenemos que coser, y es esta de aquí abajo. Siempre seguimos el sentido de las agujas del reloj. Esta pieza de aquí la saco con cuidado y la vamos a colocar derecho contra derecho, y como hemos hecho antes vamos a alinear muy bien el lado, a colocar un par de alfileres y a coser a máquina. Alineamos bien las telas con el filo del prensatelas de 1/4 de pulgada y cosemos con una puntada recta. Cortamos los sobrantes del siguiente elemento. De nuevo nos vamos a la plancha y planchamos esta pieza hacia afuera. Empezamos planchando por el revés, mandando la costura lejos del cuadrado central, y luego damos la vuelta y planchamos por este otro lado. Volvemos con las piezas de nuevo a colocarlas en su posición original para no equivocarnos a la hora de ir cosiendo la próxima pieza. Ahora nos toca esta tira de aquí, que colocaremos derecho contra derecho igual que hemos hecho antes. Vamos a repetir el proceso con cada una de las tiras, siempre respetando la dirección que hemos tomado al principio, en el sentido de las agujas del reloj. Volvemos a la posición inicial y si tienes alguna duda, consulta la fotografía que habrás hecho con tu teléfono. La siguiente pieza será esta. Vamos a cortar los sobrantes. Volvemos al diseño inicial y seleccionamos la siguiente tira. El procedimiento lo vamos a ir repitiendo, como has visto, con cada una de las tiras, añadiendo tantas como tú decidas. Volvemos a la posición inicial y vamos ahora a colocar esta tira de aquí. Termino de colocar las 4 tiras siguiendo siempre el mismo procedimiento que me has visto hacer a lo largo de todo el vídeo y te enseño enseguida cómo nos ha quedado. Bueno, pues ya hay un nuevo bloque de patchwork descrito en este canal. Vamos dando pequeños pasitos y cada vez vamos avanzando más en este arte tan bonito de ir uniendo retacitos de tela para formar objetos bonitos para casa. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram, en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.